Bienvenidos de nuevo a mi canal de Podología, cursos, recordatorios, formación posgrado, dirigido a estudiantes de grado y profesionales de la podología. En este caso vamos a hablar de la técnica de Vinograd para la cirugía de las uñas dentro del temario de podología. Vinograd 1929. Técnica más empleada por los podólogos. Da muy buenos resultados y está indicada a niños, uñas involuta, hiperplasia del labio. ¿Qué procedimiento tiene? Pues en primer lugar hay que realizar una doble incisión, hay que extirpar el tejido hiperplásico, legrado de la estructura de la matriz y del periósteo y los laterales, porque la matriz suele estar herida, y se realiza este legrado con una cucharilla. Suturar un punto delante y otro detrás. La parte central la vamos a hacer con tiras o sin nada, porque ya con eso nos hace la aproximación. Es difícil visualizar toda la matriz y pueden quedar células neoformativas que darán lugar a islotes de una uña. Ventajas. Tiene muy buenos resultados, cicatriza generalmente a los 10 días. Está indicada en labios hiperplásicos. Inconvenientes. No se debe realizar en procesos piogénicos, hacer ablación parcial para infección y después ya se hará la técnica. Evitar la hemorragia. Cuando le sacamos la cinta de SMAT, haremos un buen vendaje para evitarlo, porque suele ser muy hemorrágica. Produce, como he dicho antes, si nos hace bien, islotes neoformativos, si no hemos legrado bien, claro. Son más frecuentes que con el fenol. Los quistes de inclusión por invaginación de los tejidos. Crecen estas células y han de extirparse, sale como un sebo después de esta técnica, y es porque hemos hecho una invaginación de los tejidos. En realidad, la técnica de Vinograd es uno de los procedimientos quirúrgicos más antiguos y utilizados para la corrección y el tratamiento de la onicocristosis. Ya lo describo el doctor Alvin Vinograd en el 1929. Esta técnica fue modificada de la original por Keyes en el 1934, realizando un cierre por primera intención. Presenta unos índices muy bajos de recurrencia, una curación relativamente rápida, buenos resultados estéticos después de la operación, y aunque su praxis sea más difícil de llevar a cabo que las mastectomías químicas, siempre nos va a ser bastante benéfico. Procedimiento quirúrgico, ya dicho, exéresis. Se hace un diseño del procedimiento a realizar con un lápiz demográfico. Hacemos un despegamiento parcial de la lámina ungueal sobre el lecho con un albusor, despegando o elevando el periósteo solamente del trozo de uña que tenemos que extraer. El corte lo más regularmente posible y siempre paralelo al borde periungueal, practicado de distal aproximal de 3 a 4 milímetros de anchura. Vamos a realizar el corte mediante un alicate inglés, dejando el eponiquio intacto. Primera incisión, ligeramente angulada a 45 grados, realizada mediante el bisturí número 3 con la hoja número 15. Comenzando a nivel proximal sobre el preungueal proximal y eponiquio a 1 centímetro aproximadamente de la cutícula distal a la articulación interfalángica. Profundizamos el corte hasta notar el tope óseo de la falange distal. Esta primera incisión se continúa distalmente sobre el diseño. Teniendo en cuenta que notaremos una mayor resistencia al incidir sobre la cutícula a nivel del pliegue proximal y abordar la uña. Una vez vencida esa resistencia, continuaremos en la incisión a través del corte realizado previamente sobre la uña con el alicate. Profundizamos de igual forma y notaremos la superficie ósea. Esta incisión terminará a 0,5 centímetros distal del borde libre de la uña sobre el eponiquio. Es importante utilizar un movimiento de sierra arriba y abajo cuando se corten los tejidos hipertróficos, con el fin de asegurar una incisión uniforme. La incisión angulada con respecto a la primera, esta segunda incisión, menos de 45 grados para permitir el posterior cierre por primera intención, o sea que será de tipo semielíptica. Comienza a nivel proximal con el eponiquio donde se iniciaba la primera incisión y alcanza distalmente de nuevo esta incisión
realizada a 0,5 centímetros distal al borde libre de la uña. Al realizar esta segunda incisión deberemos profundizar el corte hasta notar la superficie ósea de la falange. Este gajo de naranja o cuña que resecamos permite la incisión de la lámina, el lecho ungueal y matriz ungueal. Y al realizar esta incisión, los tejidos periunguales hipertrofiados o el granuloma piógeno que se produce en el último estadio de la onicocristosis. Hacemos una biopsia de la cuña resecada. Por último, el pliegue ungueal hipertrófico es entonces remodelado con el fin de crear un surco ungueal normal. Para ello realizamos una ligera presión del pliegue ungueal contra la lámina con la punta de los dedos y resecamos el tejido sobrante. El siguiente paso sería el legrado. Es conveniente ser minuciosos en el legrado, principalmente en la zona de la matriz ungueal y en los surcos ungueales, raspando el periósteo de la falange con el instrumento quirúrgico y dejándolo limpio de todo tejido. Se realiza un curetaje o raspado de la matriz, lecho y surcos ungueales practicado con una cucharilla de martillo o una lima de hueso. Esta última es un mejor instrumental de arrastre. Lavado con suelo fisiológico de toda la zona y vamos a secar posteriormente lo que hemos mojado. La sutura la vamos a hacer con un cierre por primera intención. Vamos a utilizar un nylon de 4 ceros o 5 ceros, practicando los puntos simples que se requiera tanto a nivel proximal en el hiponiquio y pliegue ungueal como a nivel distal en el hiponiquio. También se utilizan tiras adhesivas de aproximación afrontando la lámina ungueal al borde periungueal, manteniéndose estas durante tiras. Si al practicar la sutura notamos mucha tensión en los bordes de la herida, será preferible la cicatrización por segunda intención, acercando estos con tiras adhesivas de aproximación. La justificación de esta maniobra es prevenir el estrangulamiento de los bordes de la herida y la necrosis tisular. Si utilizamos tiras adhesivas de aproximación, tendremos cuidado en no cubrir completamente la lámina ungueal y la herida con el fin de prevenir la maceración y permitir el drenaje de esta. La cura postquirúrgica. Vamos a aplicar un antiséptico empapado con unas gasas sobre la herida o con tintura yodada en solución alcohólica. Posteriormente aplicaremos compresas de gasa cicatrizantes sobre el dedo con el fin de que el sangrado posterior no impregne excesivamente el vendaje y no dé lugar a un emplasto seco, el cual nos va a dificultar después la retirada del vendaje, pudiendo despegar aceleradamente las tiras de aproximación. Después colocaremos varios apósitos absorbentes no adhesivos con la finalidad de impregnar el sangrado. A continuación disponemos de varias gasas estériles protegiendo al dedo y vendamos con una venda de malla. Por último, utilizamos una venda cohesiva envolviendo todo. En el posoperatorio, las revisiones posoperatoriales según juicio y criterio del profesional, aunque es fundamental la realización de la primera hora una vez transcurridas 48 horas. Daremos la primera cura. Estas revisiones van a depender de la extensión de la técnica quirúrgica, la evolución de la propia cirugía, del potencial riesgo de complicaciones. Los puntos de sutura vamos a retirarlos en torno a los 10 o 12. ¿Qué ventajas? Como hemos dicho antes, tiene un bajo índice de recidivas o recurrencias. Hay un buen control de la cantidad de tejido destruido. El posoperatorio suele ser indoloro. Disminución del tiempo de cicatrización con respecto a las mesenterectomías químicas. Y buenos resultados estéticos y funcionales. ¿Qué inconvenientes tiene? Difícil de ejecución con respecto a las mastectomías químicas. Es más complicado la realización de esta técnica. Precisa de un equipamiento más específico para la realización del procedimiento. Requiere el cierre por primera intención de la herida. La incorporación de la actividad diaria es más tardía que en la mastectomía química, debido al cierre por primera intención de la herida. Complicaciones. Pues como cualquier tipo de cirugía puede haber una infección de la herida por realizar en pobres condiciones asépticas, una mala esterilización del material o un problema de asepsia en la zona que estamos trabajando. Paroniquia o perionisis, infección de los pliegues ungueales, u oniquia o unisis, inflamación o infección de la matriz ungueal
que pueden deberse a la contaminación de la herida posoperatoria, el estrangulamiento de los tejidos por la sutura o a la aparición de necrosicos o de existencia por un mal cierre de la herida. Hiperhidrosis asociada puede favorecer la contaminación producida por la maceración de la herida y una infección posterior. Discidencia de los bordes de una vez retirados los puntos de sutura por la hiperhidrosis. En estos casos es conveniente recomendar unas pautas higiénicas. La utilización o desviación de la uña al realizar el procedimiento en un borde. Se debería realizar el procedimiento en ambos bordes de la uña, aunque sea solo uno el que esté dando lugar a la onicocristosis. Pérdida de toda la uña del dedo. Se puede producir una onicolisis parcial o total en un desprendimiento de la lámina ungueal por el empleo excesivo o discriminatorio del abulsor o despegador ungueal, al practicar una abulsión parcial muy generosa de la uña o un corte de la lámina ungueal muy irregular. Esto siempre hay que hacerlo perfectamente sin sobrepasar los establecidos. Recurrencia de la onicocristosis. Es posible la aparición de una espícula en un plazo de 2 a 3 meses posteriores a la cirugía debido a una mala praxis en la realización de la macistectomía, pudiendo haber quedado restos de uña o de la matriz. Periostitis asociada a un dolor posoperatorio desproporcionado en relación a la lesión y un aumento del tiempo de ciclo. Fases de inclusión. Estas lesiones han sido descritas como inclusiones quísticas epidermoides, introducción de tejidos epidérmicos dentro de la dermis, quistes matricionales o incluso abscesos de tejido. Pueden estar causados por la invaginación de los bordes de la herida hacia adentro, la dermis se mete hacia adentro durante el cierre por primera intención. Por un traumatismo en la zona, por el calzado postquirúrgico, el excesivo movimiento de fricción entre la lámina ungueal y el eponiquio al cual se sutura, por lo tanto es importante mantener el tiempo de reposo. Suelen aparecer dentro de las 6 a 8 semanas posteriores a la cirugía. Contienen un exudado bien consolidado de consistencia viscosa y sin signos de infección aparentes. Debe ser resecado quirúrgicamente previa anestesia mediante curetaje, siendo recomendable practicar un cultivo del contenido y, si es posible, una biopsia del tejido. Owen, en el 1932, realiza 2 vinegrat con extirpación del resto de la matriz con o sin lecho ungueal. Muchas gracias.